Capítulo 3. Marlowe. Will creció en la agradable localidad de Stratford, a 160 kilómetros de Londres. En 1585, a la edad de 21 años, Will decidió abandonar Stratford. Tenía motivos para ello, aunque muchos dirán que no eran los mejores. Se desconoce lo que hizo durante los 7 años siguientes. Algunos afirman que estudió leyes, otros que se enroló en un barco, otros que se convirtió en soldado y combatió en los Países Bajos. Lo único que se sabe con certeza es que al cabo de ese tiempo reapareció en Londres, donde trabajaba como actor y escribía obras de teatro. Los comienzos en la ciudad fueron duros. Empezó cuidando los caballos de los actores. Luego corrigió obras escritas por otros. Vivía en una fría habitación alquilada. Todavía faltaba bastante para el estreno de Romeo y Julieta. Actuar no le gustaba mucho, le costaba memorizar los textos. Prefería escribir y que otros recitaran las frases que a él se le ocurrían. Pasaba las noches escribiendo a la luz de una vela. Sus dedos estaban siempre manchados de tinta. Cada vez que podía iba al teatro. Su autor preferido se llamaba Christopher Marlowe, en opinión de Will, el mejor de todos. De las obras de Marlowe, la que más gustaba al público era la titulada La trágica historia del doctor Fausto. En ella, su protagonista, el doctor Fausto, es un sabio alemán que tras largos años de estudio se ha convertido en experto en medicina, filosofía y leyes. Esto, sin embargo, no le parece suficiente. Desea un poder mayor, uno que le permita conseguir todo aquello que desee y le haga superior al resto de los hombres, y tiene un plan para lograrlo. Invoca al diablo y realiza un pacto con él. Si le concede el poder que ansía, al cabo de 24 años, Fausto le entregará su alma. El diablo acepta. Durante el resto de la obra, el público disfruta junto a Fausto de su nuevo poder. Se divierte al verle construir un gigantesco puente que une Europa y África y rodear toda Alemania con una muralla de bronce. Pero al final, cuando concluyen los 24 años del acuerdo, los espectadores se horrorizan al ver a un grupo de actores caracterizados de demonios aparecer en el escenario e, ignorando los alaridos de Fausto, arrastrar a éste al infierno. Ocurrían cosas extrañas en las funciones. Para muchos, las palabras escritas por Marlowe eran tan ardientes que parecían capaces de invocar al verdadero diablo. Durante una función en la localidad de Dulwich, entre los demonios de la escena final apareció uno más de los que debería haber, uno cuyo maquillaje y ropas eran mucho mejores que las del resto de los actores. Su mirada era negra. Hubo desmayos entre el público. Muchos salieron huyendo. Los miembros de la compañía se asustaron también y pasaron la noche siguiente rezando. Más tarde, el actor que había interpretado a Fausto, sintiéndose culpable, fundó allí un colegio llamado Colegio del Don de Dios. Este tipo de historias hacía que la gente acudiera en masa a las obras de Marlowe. En secreto, a Will le gustaba compararse con Marlowe. Los dos eran chicos de pueblo, uno de Stratford, el otro de Canterbury. Los dos tenían la misma edad. Los padres de ambos se llamaban John. El de Will fabricaba guantes, el de Marlowe zapatos. Pero las semejanzas terminaban ahí. Mientras que Will había tenido que conformarse con la escuela elemental de Stratford, Marlowe había acudido a la Universidad de Cambridge. Allí, a la vez que ampliaba sus estudios, se había adentrado en el peligroso mundo del espionaje. En esta época existe en Inglaterra un fiero entrenamiento entre la Iglesia protestante y la católica. La reina Isabel es protestante, lo que enfurece a los cargos católicos de Roma. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de poner a alguien de su religión en el trono inglés. Los agentes secretos católicos que pululaban por Inglaterra
Ofrecían trabajo a todos los que pudieran dar información sobre los planes de la reina. Marlowe, un joven al que le encantaba frecuentar las tabernas con un envidiable don para expresarse y conocidos en todas partes, podía ser muy útil para ellos. Tras ponerse en contacto con él en Cambridge, le propusieron que se uniera al bando católico como espía, y Marlowe aceptó. La oferta le parecía excitante. Para su sorpresa, poco después recibió una visita nueva, en esta ocasión de miembros del servicio secreto de Su Majestad. Estaban al corriente de lo que había hecho, pero no iban a castigarle. Querían que también trabajara para ellos. En otras palabras, aparentemente, Marlowe pasaría a los católicos información sobre los protestantes, pero esa información sería falsa y de escasa importancia. Lo que haría en realidad sería averiguar todo lo que pudiera sobre los católicos peligrosos que vivían en Inglaterra y luego contárselo a los protestantes. También aceptó. Cobraría de unos y de otros. Sería una estupenda forma de ganar dinero. Mientras alcanzaba el éxito como poeta y autor teatral, que es lo que de veras deseaba. Se trasladó a Londres, donde se convirtió en un personaje muy popular, y no solo por el éxito de sus obras, le gustaba la vida nocturna. No era extraño verle mezclado en peleas, bebía con sus amigos durante toda la noche, visitaba los barrios menos recomendables de la ciudad, alternaba su trabajo de escritor con el de espía, llevaba el pelo largo, un fino bigote y perilla. Era elegante. Le gustaba mirar de reojo a la gente, con una sonrisa burlona, como si supiera más que ellos. Lamentablemente, ni los católicos ni los protestantes pagaban tan bien como a él le habría gustado, así que obraba a su antojo. Pasaba información a unos y a otros según le convenía. Era un agente doble, pero no tenía la discreción necesaria para ello. Tanto los católicos como los protestantes se enfadaron mucho. Marlowe tenía un don especial para hacer enfadar a la gente. Despreciaba todo tipo de autoridad, anunciaba a gritos que no creía en ninguna religión, no respetaba nada, solo pensaba en sí mismo. Para muchos, el protagonista de Doctor Fausto estaba basado en el propio Marlowe. Su carrera no podía durar mucho, se había ganado demasiados enemigos. El 30 de mayo de 1593, Marlowe fue a comer a una taberna de la localidad de Deptford, en las afueras de Londres. Le acompañaron 3 individuos poco recomendables. Se llamaban Ingram Frazier, sospechoso de crímenes diversos, Nick Skeres, reconocido estafador, y Robert Poley, también agente doble. Se sabe que comieron juntos y que luego pasaron la tarde paseando por el jardín de la taberna y hablando. A la hora de la cena volvieron dentro y pidieron algo de beber. Poco después estalló una pelea entre ellos. Alguien sacó un puñal. Confusión, mesas derribadas, regueros de vino y cerveza por el suelo. Al final, Frazier terminó herido y Marlowe muerto. Tenía 29 años y solo había escrito 7 obras, pero estas cambiaron para siempre la forma de hacer teatro. Lo ocurrido en la taberna de Deptford resulta muy confuso. A pesar de ello, un tribunal consideró que Frazier y los demás habían actuado en defensa propia y fueron absueltos. No se sabe de qué hablaron aquella tarde, ni si Frazier y los otros dos trabajaban para los católicos, para los protestantes o para cualquier otro a quien Marlowe había molestado y tenían orden de acabar con él, o si solo discutieron por la cuenta de las bebidas. Lo que sí se sabe es que el más grande autor teatral del momento acababa de desaparecer, y Will Shakespeare iba a ocupar su lugar.